un solo centímetro define el destino de un país. Pero España se coronó campeona, a pesar del arbitraje desastroso, del gol anulado y del fuera de juego ignorado. Porque a veces, el equipo que tiene más fútbol, más garra y ese salvador imprevisto, termina ganando, incluso cuando todo el sistema parece empujar en su contra. Y esta selección tenía las tres cosas. Quédense con nosotros porque lo que viene es el análisis más profundo de la batalla más trascendental en la historia moderna del fútbol español. Al terminar de ver esto, van a entenderlo todo. Vayamos directo a los hechos, que en este caso resultan tan asombrosos, tan dramáticos y tan determinantes para el resultado definitivo, que hace falta analizarlos uno a uno, con la rigurosidad y la franqueza que exige una final de este calibre. Comencemos con el planteamiento que Argentina propuso desde el pitido inicial, ya que la estrategia de Scaloni para esta gran final era tan evidente que a cualquier aficionado le bastaban los primeros 15 minutos para descifrarla con la misma precisión que un analista experto. Su idea era clara: frenar a España, no superarla. No querían proponer más juego, ni arriesgar buscando un gol tempranero que trasladara de inmediato toda la presión psicológica a las espaldas de los jóvenes españoles. El plan era desgastarlos físicamente mediante faltas tácticas y una dureza que el árbitro Fagani, siguiendo la pauta de la FIFA de evitar las expulsiones para no arruinar el show comercial, toleró durante todo el primer tiempo. Una manga ancha que en cualquier otro encuentro habría costado 4 amonestaciones y una tarjeta roja directa en los primeros 45 minutos. Lamine Yamal fue la presa principal, el motor que los españoles necesitaban encendido a su máxima revolución, tal como lo hizo durante el torneo, para que el engranaje de la Fuente desplegara esa fluidez que convirtió a su equipo en el rival a vencer. El joven talento recibió entradas, que en el reglamento moderno se consideran merecedoras de múltiples tarjetas amarillas, de forma sistemática y constante, buscando desactivarlo por completo, con la agresividad que el colegiado de la FIFA iba a permitir sobre el césped. Y Fagani no mostró cartulinas, porque las 5 directrices diseñadas específicamente para esta final tenían ese claro objetivo. Primero el espectáculo, la justicia deportiva después, o nunca. Así transcurrió la primera mitad de la final de 2026. España intentando dominar a base de ese talento diferencial que exhibió todo el año. Argentina cortando el ritmo con la dureza permitida y un marcador de 0-0 al descanso. Una pausa reglamentaria de 15 minutos que se convirtió en 17 por el show musical de Shakira y Bieber. Y esto es apenas el arranque de la historia, pero antes de profundizar en la táctica, debemos dimensionar la hazaña histórica que consiguieron los españoles al levantar esta copa. No se trata solo del título o del marcador, sino del peso eterno de este trofeo en las vitrinas de la selección. Ganaron su primera estrella en 2010 en Sudáfrica con nombres muy distintos a los actuales, pero compartiendo una misma identidad futbolística. Un bloque asentado en la fuerza grupal, el aguante en momentos de crisis y la aparición del jugador inesperado cuando la soga aprieta el cuello. Villa en aquella noche, Ferran Torres en esta. La historia se calca con la sutileza de los proyectos que tienen raíces profundas, cambian las caras, pero la esencia no se toca. Hoy, 16 años después de Sudáfrica, España luce 2 copas del mundo. Por encima de ellos, solo potencias como Alemania y Brasil, con 4 y 5 títulos. Los españoles se sientan ahora en la misma mesa de Francia e Italia. Entran definitivamente al club exclusivo de los que han conquistado el planeta en más de una ocasión. España es bicampeona mundial, coronada en el torneo más hostil y polémico de la historia, el camino más escandaloso y lleno de trabas externas que cualquier finalista haya tenido que esquivar en toda la historia del fútbol. Eso no es un asterisco en el palmarés, es un mérito gigante. Durante el segundo tiempo, la tensión en la cancha subió a un nivel tan extremo que no se había visto en ningún otro momento de todo el torneo. No porque llovieran los goles ni porque el marcador se moviera, sino porque ambos sabían que cualquier balón podía definir la gloria. El que fallaba se iba a casa con una medalla de plata que no le importaba a nadie, mientras el trofeo de sus vidas seguía ahí en juego. España,
Asfixió al rival con esa misma presión agobiante que ya había destrozado a Francia en la semifinal, con Lamine Yamal buscando huecos frente a una defensa argentina durísima, consentida por un Fagani que no cobraba nada, mientras el banquillo español aguantaba la respiración. Sabían de sobra que si iban al tiempo extra tenían la cabeza fría para ganarlo. Ya lo habían demostrado en cada maldita batalla del campeonato. El gol de Merino en octavos, su gol en cuartos, y los tantos de Oyarzabal y Porro en las semifinales. Este plantel se había crecido en la adversidad todo el torneo, pero el verdadero muro estaba frente a ellos justo ahora con Messi liderando al rival en el campo, con Argentina resistiendo con 10 hombres bien ordenados, defendiendo con la disciplina de quien sabe que los penaltis o el tiempo extra son su boleto a la victoria, aunque España hubiera sido la dueña absoluta del balón durante los 90 minutos reglamentarios. El silbatazo final llegó con un tenso 0-0. Tocaba ir a la prórroga. Iban a ser los 30 minutos más cardíacos en la historia de las finales de España. Pero ¿saben qué es lo más increíble de todo esto? Antes de hablar del gol de Ferran, tenemos que parar el tiempo en lo que pasó al inicio de la prórroga con el gol anulado a España, porque ese instante exacto resume a la perfección lo que realmente fue esta final. España rompió el arco en el primer tiempo extra. Una jugada impecable que el estadio entero gritó con el alma creyendo que ya eran campeones del mundo. Los futbolistas celebraban con locura y la grada se caía de alegría. Las pantallas del mundo ya marcaban el 1-0, pero Fagani se inventó una falta que ninguna repetición en televisión logró encontrar. Una infracción fantasma que ningún comentarista internacional pudo justificar usando el reglamento en la mano. Algo que en el lenguaje del fútbol real tiene un solo nombre, un invento absoluto. El árbitro se sacó una falta de la manga para robarle un gol legal a España en plena final. Y el videoarbitraje, que por culpa de unas reglas absurdas de la FIFA funcionaba a medio gas, se lavó las manos. España se vio obligada a seguir remando con el marcador a 0, cuando ese gol significaba tocar la copa con las manos a 15 minutos del final. Pero la reacción de la selección ante semejante golpe fue lo que de verdad la define. No hubo quejas ni espacio para la rabia. Siguieron atacando con la misma garra y con la fe del que sabe que ha superado cada obstáculo del torneo, y que no iba a dejar escapar su sueño por culpa de un silbato. El tiempo extra concentró las dos decisiones más vergonzosas del árbitro Fagani, de una gravedad tan evidente que las grabaciones de televisión después del partido lo demostraron con una nitidez que no deja espacio para la duda. El primer robo llegó en el primer tiempo extra. España anotó un gol que con el reglamento en la mano era incuestionable. La pelota cruzó la línea por completo. No había fuera de juego de ningún tipo. Tampoco faltas previas. Pero Fagani lo anuló con esa soberbia del colegiado que ya tiene la sentencia dictada de antemano, amparado en una autoridad incuestionable y respaldado por unas normas ridículas de la FIFA aprobadas exclusivamente para este partido, sabiendo que nadie corregiría sus errores en la pantalla. El videoarbitraje estaba prácticamente de adorno, desactivado justo para que pasaran este tipo de cosas. Aquella supuesta falta no existió jamás. Lo sabían todos los hinchas españoles en la grada, lo sabía De la Fuente y su cuerpo técnico, y lo confirmaron las cadenas de televisión al desmenuzar la jugada desde todas las tomas posibles, con la certeza inapelable que ofrecen las repeticiones cuando simplemente se busca contar la verdad de lo que pasó en un instante decisivo. Aquello fue un asalto a mano armada en plena final del mundo, con muchísimos minutos de juego por delante y el marcador a 0, pero la injusticia no hundió a España. La selección contestó con ese orgullo indomable que demostró durante todo el campeonato. Sin rendirse y sin perder los papeles en ningún momento, evitando que la rabia legítima los desconectara del partido, que era justo la trampa que Argentina estaba esperando. España siguió empujando mientras Argentina, exhausta por haber frenado durante 100 minutos al ataque más letal de todo el torneo, empezó a pagar el tremendo esfuerzo físico. Las piernas ya no responden cuando el cronómetro exige milagros en tiempo récord. Y en medio de ese desgaste brutal, Enzo Fernández perdió los estribos.
La tarjeta roja que debió salir hace 110 minutos finalmente apareció. Pero no por las instrucciones de Fagani, sino por una jugada tan evidente que resultaba imposible de ocultar ante las cámaras. No fue por una de esas patadas violentas que el árbitro ignoró toda la noche, sino por un gesto tan flagrante que ni el propio colegiado pudo salvarlo. Enzo Fernández a la calle. Argentina se quedaba con 10. Llegaba el escenario exacto que España había buscado durante todo el partido. Ferran Torres, el tipo más señalado de todo el torneo, un delantero que arrastraba semanas de duras críticas, dudas constantes sobre su verdadero nivel y más sospechas sobre su presencia en la lista que cualquier otro compañero. El mismo que llevaba todo el campeonato buscando demostrar que merecía ese voto de confianza de Luis de la Fuente en la convocatoria, y que en los duelos decisivos aún no lograba esa jugada magistral que apagara los murmullos y cerrara el debate de una vez por todas. Pero la hora de la verdad llegó en el minuto 110. Argentina jugaba con 10 hombres, el marcador seguía 0-0 en la prórroga y los penaltis parecían el único destino inevitable. Ahí recibió Ferran Torres la pelota, en una zona que, siendo sinceros, no prometía absolutamente nada sobre el papel en ese instante. Estaba arrinconado en la banda, lejos del área, con defensas argentinos tapándole el paso y el desgaste de más de 100 minutos encima. Y aún así, no dudó. Soltó un latigazo con la rabia, la puntería y la fe de quien sabe que ese remate exacto es lo único que puede salvarlos. El esférico salió disparado hacia el arco argentino como un proyectil teledirigido, directo a su destino. Un disparo de esos que el guardameta ve salir sabiendo que no puede hacer nada. Cuando la pelota coge esa velocidad endiablada y busca la escuadra, no hay arquero en el mundo capaz de detenerla. 1-0. El gol que vale un mundial completo, el zarpazo que transforma a Ferran Torres en el héroe más impensado y sorprendente de toda la historia de la selección. Aquel atacante acribillado a críticas, el que casi nadie quería ver en el campo, terminó firmando el tanto más trascendental para España en un campeonato del mundo en las últimas décadas. Lo hizo él en el minuto 110 frente a Argentina, y el sector español en las gradas estalló de pura locura, con la euforia colectiva de quienes presienten que acaban de presenciar un gol que reescribe el destino del fútbol nacional para siempre. Aquel 1-0 de Ferran Torres silenció de golpe a todos sus detractores, de la forma más rotunda y poética que este deporte puede regalar, sin discursos de orgullo ni excusas en ruedas de prensa, solo metiendo el balón al fondo de la red en el minuto 110 de una final del mundo, el gol del silencio absoluto. Y al minuto 113, Ferran cazó otra bola en carrera y no perdonó. Mandó el balón adentro, marcando el 2-0. De inmediato, las protestas argentinas por un posible fuera de juego inundaron el campo con la angustia de quien se sabe al borde del abismo. Pero Fagani no miró nada. El colegiado, que anduvo toda la velada midiendo con distinta vara cada jugada dudosa, decretó que para este gol el videoarbitraje salía sobrando. La decisión del árbitro estaba tomada y no había vuelta atrás. El tanto de Ferran en el 113 subió al marcador y aunque el tramo final trajo un descuento rival para maquillar el resultado definitivo, aquella ráfaga con el doblete de Ferran, el primero impecable y el segundo envuelto en la polémica del fuera de juego ignorado, define a la perfección lo que fue esta caótica final. Un partido donde el juego brilló con toda su tensión y belleza, pero donde los fallos del colegiado empañaron la noche con su tremenda arbitrariedad y daño colateral. España se corona bicampeona del mundo. Con aquel triunfo épico en el marcador, Lamine Yamal levanta al cielo el ansiado trofeo arropado por un grupo de guerreros que durante semanas construyó el bloque más sólido, solidario y resistente de todo el campeonato. Con esto, Luis de la Fuente se consagra como el estratega capaz de guiar a España a 2 coronas mundiales consecutivas con planteles distintos, pero bajo una misma identidad colectiva, idéntico coraje en los peores escenarios y esa magia única para encontrar un salvador imprevisto justo cuando la soga aprieta el cuello. De este modo, Ferran Torres entra directo al Olimpo del fútbol español por la puerta grande, firmando el gol de un mundial en la prórroga de la gran final.
Pero mientras la fiesta estallaba en el bando español, dentro del vestuario de Argentina, se desataba una tormenta interna que personas muy cercanas a la concentración albiceleste detallarían horas después, con toda la crudeza y la tensión que semejante momento dramático requería. Messi cruzó la puerta con la furia y la pena de quien acaba de ver como su mayor anhelo esa tercera corona. Shu, shu, shui, shu, shu, shueisha, shui. Su frustración estalló primero contra Enzo Fernández. Para el capitán, la tarjeta roja que vio el volante en el tiempo extra arruinó los planes de forma irreversible. Al quedarse sin Enzo, el equipo perdió ese orden en la media cancha que tanto los había sostenido. Sin su presencia, los huecos que España tanto ansiaba explotar con Lamine y Ferran Torres empezaron a abrirse de par en par. Y desprotegidos, encajar el 1-0 de Ferran en el 110 resultó un trámite mucho más sencillo que ante 11 guerreros replegados. Messi se lo recriminó cara a cara con la dureza de un líder convencido de que su error sentenció el choque cuando menos se lo podían permitir. Acto seguido, la furia del 10 salpicó al resto del plantel, señalando a los compañeros que, a su juicio, no compitieron como exige un partido por la gloria. Les recriminó haberlo dejado completamente solo, de no morder con la garra que el encuentro exigía y de proponer un planteamiento rácano indigno del partido más trascendental para el país desde aquella gesta de 2022. El grupo agachó la cabeza y escuchó a Messi con el mutismo de quien asume que el capitán no habla sin razón, por más que el tono del 10 fuera el de un alma destrozada, incapaz en ese instante de ser del todo comprensivo y justo con quienes le rodeaban, porque la herida era tan profunda que ningún análisis sensato podía calmar su tormento. Ustedes, que nos acompañan desde hace años en cada transmisión, que regresan cada semana, sabiendo que en este canal revelamos las verdades incómodas que los medios de comunicación tradicionales prefieren callar por sus propios intereses económicos. Para quienes habéis seguido en este canal toda la ruta de este torneo, desde los primeros audios filtrados hasta el 1-0 de Ferran Torres y el colapso de Messi en el vestuario de la final más esperada de la historia. Quienes nos escuchasteis decir que España tenía el carácter y la calidad para ganar a pesar de un camino lleno de obstáculos que documentamos semana tras semana, nos disteis la razón al ver cómo el torneo confirmaba cada análisis. Y si teníais razón, la tuvisteis siempre, sin excepciones ni un ápice de duda. Hoy, con España bicampeona mundial y Ferran Torres silenciando al planeta en el minuto 110 de la final más polémica del siglo, la realidad os da la razón con esa contundencia que solo el fútbol de verdad puede ofrecer. 3 puntos para cerrar. Primero, el gol de Ferran Torres en el minuto 110 de la final es el tanto más importante que un jugador bajo sospecha ha marcado jamás en toda la historia de nuestra selección. No porque sus números en el torneo anticiparan semejante desenlace, ni porque los analistas, quienes lo tachaban de eslabón débil en la lista de convocados, imaginaran que él acabaría siendo el héroe, sino porque apareció justo cuando el partido se desangraba y lo hizo el hombre de quien nadie en el planeta esperaba un milagro, en ese instante crucial de la noche más grande que ha vivido el fútbol español en años. Eso es la esencia pura del fútbol, pura impredecibilidad, y Ferran Torres la desató cuando el equipo más agonizaba. Segundo, el arbitraje de Fagani en la final fue el peor atropello del colegiado más polémico del torneo, justo en el partido definitivo. Hablo de ese gol anulado a España por una supuesta falta invisible en televisión y de la permisividad con el juego duro argentino. ¿Y qué decir del fuera de juego en el gol de Ferran que el VAR ignoró, operando bajo mínimos por orden de la FIFA? Todo acumulado en el mismo partido, en la noche más grande del torneo, ante los ojos de más de 150 millones de espectadores en el planeta, fruto de las 5 normas impuestas por la FIFA para este duelo y de la elección de un árbitro con un historial tan sospechoso para llevarlas a cabo. Tercero, la furia de Messi en el vestuario de Argentina es la escena más humana y desgarradora que nos deja esta final del 2026. No porque el 10 tenga razón en todo lo que gritó, sino porque un hombre que persigue un único sueño toda su vida
y ve cómo se le escapa en el minuto 110 del partido decisivo, jamás podrá asimilar el golpe con la frialdad que los analistas y las ruedas de prensa de los que miran desde fuera sí pueden fingir. Messi explotó por pura humanidad, porque el fútbol, que tantas veces en este torneo ha parecido puro negocio y polémica, sigue siendo el sueño de una vida entera, que en el minuto 110 de una prórroga se puede romper para siempre. Dejad vuestra opinión abajo. Ese gol de Ferran en el minuto 110, ¿es de verdad el momento más crucial de nuestra selección en los últimos tiempos? ¿Hace bien Messi al estallar contra Enzo y sus compañeros? ¿O es solo la rabia comprensible pero injusta de quien acaba de perder el partido de su vida? ¿Y lo de Fagani hoy califica como el mayor atraco de este campeonato? ¿O recordáis algún arbitraje aún peor en lo que va de Copa? Os leo en comentarios. Al fin y al cabo, este espacio lo hacemos quienes creemos que el fútbol necesita un análisis crudo y sin filtros. Si os quedáis aquí, es porque valoráis la información directa desde el césped, allí donde destapamos lo que las grandes cadenas, atadas por sus patrocinadores, jamás se atreverán a decir. Aquí no tenemos selecciones intocables a las que proteger, ni árbitros a los que defender cuando sus silbatazos son tan descarados como los de Fagani esta noche. Solo fútbol de verdad, sin maquillar y sin censura. Si valoráis este análisis, enviadlo ahora mismo a ese amigo español que todavía está asimilando que su selección acaba de conquistar la Copa del Mundo de la manera más agónica y caótica posible, entendiendo que ese sufrimiento y esos golpes no le restan un ápice de mérito al trofeo que De La Fuente y los suyos alzaron hoy, o a ese argentino que contempla a su capitán en el vestuario, completamente destrozado tras la derrota, y que necesita entender que las palabras del capitán en pleno ataque de rabia no son una lectura fría de lo que Argentina hizo en el campo, sino la reacción visceral del hombre que más deseaba esa copa, lo máximo a lo que un futbolista aspira, y que vio esfumarse en el minuto 110 cómo su gran sueño se desvanecía. Compartidlo también con cualquier apasionado al fútbol que haya vivido esta final histórica desde su hogar, desde un bar o sufriendo en las gradas del estadio, y que quiera debatir de verdad si España mereció ganar por mérito propio o si el silbato de Fagani inclinó la balanza en una final que, de haber sido limpia, habría tenido un desenlace distinto. Dejad un buen me gusta si creéis que España es la justa campeona de este mundial explosivo, el más polémico y cargado de tensión que se recuerda en el deporte moderno, y suscribíos si no lo habéis hecho ya, activando la campana, porque el análisis a fondo de lo vivido, el inminente mercado de fichajes y el impacto que este torneo tendrá en los principales clubes de Europa, las federaciones y las grandes ligas mundiales van a seguir llenando este canal de exclusivas que no vais a ver en ningún otro sitio con este rigor. En nuestra próxima entrega, os traeré en exclusiva los testimonios de los grandes protagonistas del torneo tras el pitido final. Las palabras de La Fuente y Lamine Yamal ante la prensa y la reacción de Scaloni sobre el arbitraje de Fagani y la roja de Enzo. ¿Confirmó Messi en la rueda de prensa lo que soltó en el vestuario? O tal vez, tras el estallido inicial, tuvo la oportunidad de matizar las palabras más duras de aquella noche, la más difícil de su carrera mundialista. Datos que no vais a encontrar en ningún otro sitio. Solo aquí, en Zona Cracks. Sin filtros, sin compromisos y sin callarse nada. Ferran Torres, el más cuestionado de todos. Minuto 110, gol de la Copa del Mundo y España se corona bicampeona. El torneo más explosivo de la historia del fútbol terminó de la forma más dramática y perfecta para la selección española. Brutal.